no va a funcionar. Bueno, entonces les sugiero que cuando llegue el momento de que alguien participe, pues sí me gustaría verlos, aparte de escucharlos, ¿no? Sí me gustaría verlos porque como todo, siempre hace falta la gesticulación y la forma como nos estamos expresando, pues eso como que refuerza un poquito el aprendizaje, ¿sale? Entonces, ojalá que se pudiera Ok. abrir el micrófono como sus cámaras cada vez que lleguen a hablar, por favor. Bueno, entonces vimos el principio de Bernoulli, vimos cómo se desarrolla todas las cargas y alcanzamos a ver lo que es fricción. Sí vimos algo de fricción. Ok. Vimos la fórmula Ajá, y después hablamos acerca de rugosidad del material. ok. Lo comparamos con, con unas gráficas. Principalmente con la gráfica del diagrama de Modi. Una que tiene varias líneas, curvas. No, no las vimos. ¿No? Ok, se los voy a compartir para que tengamos una idea. De algunos compañeros que ya vivieron la parte de hidráulica de potencia, dinámica de fluidos, etcétera, pues yo creo que no se les va a hacer tan difícil entenderlo. Sin embargo, ahorita lo mencionamos y lo explicamos. ¿Ok? Entonces, vamos a regresar un poquito. Si vemos la gráfica, Sí, se distingue. ¿sí? Ok, regresen tantito a su problema, en donde vimos lo que es el factor de corrección, lo que es alfa. ¿Se dio el valor de alfa o se calculó? Se calculó, profe. Se calculó. Ok, entonces, normalmente alfa nace a partir del número de Reynolds, en donde localiza, ¿se alcanza a ver la línea? La roja, vertical. Sí, profe. Sí, profesor. Ok, entonces, ¿no te alcancé a oír? Ok, esta línea lo que nos está indicando es localizar en la parte inferior el número de Reynolds. Por ejemplo, ahí que sean 2.5 por 10 a la 4 el número de Reynolds. Entonces, donde cruce la curva, bajamos una línea o trazamos una línea de forma vertical y donde crucen las dos, ahí es donde nace el factor de corrección. Entonces ahí, como las hojas son logarítmicas, como que sí cuesta un poquito visualizarlo. Sin embargo, por este lado tenemos una numeración del 1 hasta el 1.6 o 5, de tal forma que en esta zona tenemos 1.05, 6, 7, 8 y 9. Entonces, relativamente está más abajo del 1.09. Entonces, ahí ya no sería criterio calcular qué dimensión tiene el factor de corrección. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. ¿No? No. Ok. Bueno, entonces, me voy al módulo de bueno, esta tablita les dice la rugosidad de los tubos en la parte interior del ducto. Es decir, que para tubería de acero sin costura o tubos de soldados no corridos, entonces se tiene una rugosidad de 0.2 milímetros. Y así sucesivamente para cada tipo de tubería lo vamos a ir distribuyendo para calcular lo que es la rugosidad específica o absoluta.
Ya teniendo la rugosidad específica, que es igual a la rugosidad del material sobre el diámetro interior del ducto, nos da la rugosidad específica. Con ese valor y el número de Reynolds, podemos calcular prácticamente esto. Entonces tenemos que la rugosidad específica o relativa lo encontramos y buscamos el número. En donde esté, lo corremos hasta donde cruce con el número de Reynolds nuevamente. Por ejemplo, yo estoy poniendo así a criterio este número de Reynolds con la rugosidad específica. Y donde cruce la curva, ya sea sobre la misma línea o la misma curva, donde cruce, yo trazo una horizontal y nos da el factor de fricción, ¿sí? Pero es un factor de fricción turbulento. Entonces, teóricamente y con este dato, prácticamente los dos fricciones son similares, con pequeñas fracciones, pero prácticamente son muy bajas. Y lo que pasa que en la industria normalmente ya se manejan con puras tablas. ¿Con qué finalidad es esto? Para agilizar la rapidez de una fórmula o el resultado de un comportamiento de un fluido. En este caso, se está aproximando a unos puntos reales. La parte más efectiva y más creíble es la teórica, porque es la que estamos calculando y con más decimales. Entonces aquí en la tabla lo que hicieron es que todos los fueron ajustando para que lo veamos de una forma un poco más práctica. Entonces, es decir, que para poder calcular el factor de fricción, entonces de forma logarítmica lo encontramos de este lado. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Se traza una curva respecto a la rugosidad, ¿verdad? Que no es una recta, vaya. Dígame, vamos a hacer el ejemplo. Díganme cuánto le salió la rugosidad específica del problema anterior. A ver si lo tienen ahí a la mano. Este es epsilon, ¿verdad, profesor? Epsilon, así es. Creo que no tenemos el valor. ¿No? Ok, tienen, pero se les dio la rugosidad específica, la rugosidad del material, la E. Sí, la E era de 0.2 milímetros. Ok, eso divídanlo entre el diámetro interior de la sección 2. Que son 8.699 por 10 a la menos 3. 8.10 a menos 3. Ok, entonces estamos hablando de 0.008. ¿Sí estamos bien? Entonces daría una rugosidad de 22.99. No, está mal, ¿verdad? Porque no puede ser tan alta. No, la que me dice está bien, porque es la rugosidad en milímetros y el diámetro interior, pero en milímetros, pero en el diámetro 2. Diámetro interior 2, pero en Sí. milímetros. El Y eso diámetro es interior 2 en milímetros es de 8.69 por 10 a la menos 3. Ok, ya. Entonces, ahora divide la rugosidad del material entre esa cantidad. Entonces te da. 23.14 por 10 a la menos 3. A ver otra vez. De 23.04 a la menos 3. Sí, a mí me sale de 22.99 por 10 a la menos 3. Entonces estamos hablando O sea, de sería .022. 0.022. Ok. 0.022.
Entonces estamos hablando entre el 2 y el 3. Véanlo, aquí. Entonces voy a mover mi línea. ¿Sabemos interpolar? Ok. A ver, Si no, recuérdeme qué es, porque no me acuerdo. interpolación es cuando tú tienes una cantidad y otra, y tu resultado da como por la mitad. Bueno, está entre este rango, pero no está. Tú la tienes que hacer. Entonces tienes que buscar la dimensión que está entre estos dos valores. Y si por acá tienes otros dos valores, entonces no me recuerdo sinceramente la fórmula para poder saber que entre los 4 valores existe por ahí tu línea o tu valor. ¿Sí? Esta es por fórmula. Entonces la interpolación aquí la vamos a hacer como que un poco física. Entonces, si me dijiste que es 0.022, aquí tenemos 0.02. ¿Dónde caería el 22? Véanlo que como es logarítmica, a ver si le voy a hacer el zoom más grande. Entonces tengo aquí, siempre ven mi gráfica, ¿verdad? Sí, profe. Sí, ok. Voy a subir la línea. Aquí, ¿cuánto sería? Hasta aquí. ¿Cuántas rayitas ven? Sería punto 0.25, ¿no? Hay 25, aquí 22. Y le subes un poquito ahí y ahí está. ¿Sale? Por este lado, por epsilon, que es la rugosidad específica o absoluta, ya tienes 0.022. ¿Ok? Y hacemos como que las líneas paralelas y empieza a hacer una curva. Ahora, díganme cuánto nos dio Reynolds. Fue el valor que estamos calculando al último. Déjenme lo calculo. Ajá. Ok, ¿los demás lo tienen, por favor? En el 2 me dio de Yo tengo de 5,000. A ver, a ver, uno por uno y díganmelo en notación científica. Necesitamos el Reynolds de la sección 1 de la sección 2, profe. De la 2, porque es donde se genera mayor fricción, ya que los diámetros son más pequeños y es donde hay mayor fricción. Por eso necesitamos el Reynolds 2. Prof, me dio 50,000 punto 53 por 10 a la 3. Así es. Sí, yo tengo 50,707, algo así, aproximadamente. Ok, entonces ahora localizamos 5 por 10 a la 3. Aquí está el 10. Aquí son 5, perdón, por 10 a la 5, por 10 a la 3, y el 5 cae aquí. Tenemos 4. ¿Sí lo estamos localizando bien? Pero no sería 10 a la 4, profe. Ah, es que es 50, ¿verdad? Sí, 50,000. Ah, ok. Entonces, aquí tenemos 4.4. Aquí 5. Y ahí lo dejamos. ¿Sí? Yo digo que como es logarítmica, vean el 7 donde cae. Aquí cae el 7. Entonces, aproximadamente, ¿no? Porque les digo que como es logarítmica, sí cuesta un poco de trabajo ubicarla. Bueno, ahí. Pero sería en el anterior, ¿no? Porque ese rango no es de 10 a la 5 y serían 10 a la 4, ¿no, profesor? A la 4 ya. Sí. Entonces, Sí. estamos de este lado. Ahí. Ahí está. ¿Sale? Sí. Ahora, donde cruce esta línea con la curva generada, mira, casi la tiene. Ok, ahí está. Ahora nos vamos de este lado. Entonces, donde haya caído tu curva y el cruce con Reynolds, te vas para acá.
Y entonces ahora vamos a leer cuánto nos da. Es como 0.053 aproximadamente. Sí, a ver. Cada rayita, 1, 2, 3, 4, 5, vale 2. Serían 52, 4, ¿no? Punto 050 y ¿qué? 53 Sí, aproximadamente. más o menos. ¿Ok? Entonces, esta es tu fricción de forma teórica, pero lo ponen turbulento. Entonces, punto 053. Algunos compañeros lo pueden ver más, un poquito menos, etcétera. Entonces, ahí sí se permite un poquito de error por paralaje, ya que tenemos diferentes formas de visión de cómo lo estamos visualizando. ¿Ok? Pero lo real es lo que te calculó. ¿Cuánto tú tienes como fricción teórica? De hecho, fue de los datos que quedaron pendientes y no la alcancé a calcular. Ok. ¿Los demás sí lo hicimos? No se terminó el... ¿El problema? No, yo no lo terminé. Ok. Sí, me atoré con lo del número de Reynolds porque a mí no me dio lo mismo. Y de ahí ya Ok. todo se Bueno, perdió por ahí. entonces me voy a salir de la pantalla. Acá. Cortar. Ya lo vemos, profe. ¿Ya? Ok. Bueno, voy a cambiar de pantalla. Voy a cambiar de pantalla. Quiero salir de aquí. Voy a poner este. Ahí está. Profesor, yo no lo escucho. Compañeros. No se escucha, profe. Ahí se oye bien. Se escucha. Sí, ¿se ve todo? Es que yo tengo una pantallita y no alcanzo a ver. Se ve todo. Sí se ve. Gracias. Sí, con mucho ruido. Alguien tiene música por ahí. Bueno, ustedes me dicen si lo muevo para un lado o para otro. Creo que ahí se ve, ¿no? ¿Todo? Un poquito a su derecha. Ok. De hecho, nomás ahorita acabamos con la de fricción y vamos a empezar ya con diagramas neumáticos. Esta es la parte de ejercicio. Ya, sí se ve, entonces ya para ir borrando. Se ve el pizarrón del lado izquierdo, o sea, donde está ahorita. Ok, sí, ahorita y ya nos pasamos para allá. Muy bien. Ok, denme nomás únicamente los datos del número de Reynolds que salió 50 y tantos. Sí, son 50.715.97. 97. Ok. Epsilon calculado es la rugosidad del material por el diámetro interior 2. Y esto te da 0.0, ¿cuánto me habían dicho? 23. ¿Sí? Sí, profe.
Ok, entonces vamos a poner la fórmula de la fricción. Es igual a menos 2 logaritmo de por 3.7 más un factor sobre el número de Reynolds a la 0.9 y se cierra. Ok. Como vimos que cuando un diámetro es reducido por razones naturales de proceso, entonces ahí es donde se va a generar mayor fricción. Entonces, para este caso, necesitamos ver que Reynolds 2 es necesario colocarlo, ya que Reynolds es igual como fórmula por la densidad, la velocidad 2 y el diámetro interior 2 sobre la viscosidad dinámica. Bueno, entonces la idea es que necesitamos, espérenme Profe, tantito, ¿no? Sí, esa sí, lo parte sé. no se alcanza a ver, la parte de arriba. Ok. Ahí. Espérenme tantito, es que hay pláticas allá. Calle, es que tenía por ahí unas visitas improvistas, perdón, ¿eh? Así como así hay visitas, están lo de los tamales, se compran y todo eso, ya saben. ¿Sí se oye? Sí, Sí, profe. profe. Ok, entonces les comentaba de que como las tuberías por alguna razón del proceso se van disminuyendo, este es el detalle que tenemos cuando son razones de fricción mayor. Si tuviéramos la tubería con diámetros constantes, entonces no tenemos problemas, ya que su gradiente de velocidad a la entrada como a la salida pueden ser de forma turbulenta, pero siguen siendo el mismo Reynolds para los dos casos. ¿Sí? Entonces ahí no tenemos problemas, aunque siguen siendo turbulentos, pero no hay un Reynolds de pico. Eso se llama porque tenemos Reynolds. Bueno, voy a hacer un ejemplo muy rápido en una turbina de avión. ¿Sí? Entonces, aquí tienen los árabes. ¿Ok? Esto se llama cowling. Y aquí va un aceite hirviendo. ¿Para qué? Para que cuando el flujo, por alguna razón, va a llegar con corrientes muy frías, aquí este cowling lo que hace es que calienta relativamente al aire antes de entrar a la cámara de combustión, lo calienta y aumenta la presión hasta que sale con una presión determinada. Y va a sacar una estela muy larga. ¿Y con qué finalidad es esto? Para que no forme turbulencia. Entonces, las alas son de esta forma. ¿Saben lo que es la sustentabilidad? Cuando una ala se eleva, la sustentabilidad es cuando el aire pega aquí y hace esto. Llega aquí y hace esto. Entonces la estela es demasiado larga, pero se forman vacíos. ¿Sí? Pero esta zona se hace un Reynolds turbulento crítico. Entonces lo que hacen es que es por eso que estos mueven los alerones y hacen esto.
Y es por eso que se eleva más rápido, porque los fractals lo que hace es que los mueven de esta forma para que les peguen aquí y lo levanten, ¿sí? Situación diferente que usan los carros cuando les ponen, en los de carreras, que les ponen estos alerones al revés. ¿Para qué? Para que les pegue y los baje hacia el piso. Entonces aquí la turbina lo que está haciendo es que se forman turbulencias muy críticas, ¿sí? Pero no caóticas. Es decir, que tienen un Reynolds determinado, pero controlado. ¿Ok? ¿Y qué pasa cuando viene una corriente, una depresión de forma natural? Y es por eso que el avión hace esto. ¿Por qué? Porque entonces el aire que los atraviesa de una forma así, o les pega. Por eso es que el avión en ocasiones por ver llevaba una buena estabilidad y de repente hace esto. ¿Por qué? Porque hay vientos o presiones o depresiones que se generan dentro de, y eso se hace que los reinos son críticos o caóticos. ¿Dudas ahí? No, profe. Entonces, para recopilar, dijo que el Reynolds crítico es el que, digamos que tiene una funcionalidad, ¿no? El problema sería el caótico, Así es. ¿sí? Porque de por sí ya llevas un esfuerzo interno en tuberías, conexiones, válvulas y arranque de un motor o de una bomba, la el repentino cierre de una válvula de compuerta que hace esto. Entonces eso se vuelven golpes de ariete. Más adelante esperamos que nos alcance el tiempo y a algunos que ya llevaron dinámica de fluidos. Cuando tú tienes una válvula y la vas a cerrar por razones rápidas de cierre, entonces, ¿qué se va a provocar aquí? La onda de choque que llega aquí como flujo laminar, turbulento, transición, etcétera, se forma una pared y entonces viene una onda transversal. ¿Sí? Es decir, si aquí teníamos por alguna razón un tanque y aquí está su nivel, entonces la onda de choque va a llegar hasta donde se produjo. ¿Y dónde se produce? Pues todo. Y aquí empieza. Pues ahí no acaba, sino que ahora viene de regreso. Aquí ya vienen los problemas, se van cerrando. Llega nuevamente a la pared y viene otra vez de regreso, pero con menos intensidad, pero se están formando golpes de ariete, ¿sí? Golpes de ariete, cavitación y reinos caóticos. Es por eso que a veces las válvulas, por alguna razón, o las tuberías están así, porque son golpes constantes, ya que la válvula, por alguna razón, fue no es la servoválvula, sino la de bobina, ¿sí? Que tiene una bobina y esta bobina se cierra rápidamente porque es un on-off. Esta no es graduable, sino un on-off, ¿sí? Si fuera una válvula reguladora como una válvula con P y D, entonces esa sí es regulable. Y entonces no provocas turbulencia. Entonces todos esos movimientos, ¿sí? Se le llama C, de celeridad. Y entonces se genera una contrapresión y una caída de presión alta. Tanto es así que empiezan a generar tantas turbulencias internas que si no tuvieras un buen espesor de la tubería, ¿esta qué podría hacer? Se aflora, explota aquí. Por eso es que yo les comenté los problemas. La cédula. Dependiendo de la cédula, es la presión que se van a generar dentro de la misma corriente de presión. Por eso es muy importante saber con qué tipo de presión estamos trabajando para determinar en un futuro de un proyecto qué tipo de cédula vamos a ocupar. ¿Okay? Aquí en los problemas se te está dando, pero más adelante tienes que determinar primero la cédula, tienes que determinar el tipo de material, pero aquí también se te está dando.
¿Por qué? Porque tienes una rugosidad. Si no, los problemas se los van a hacer así, amplios, pero garantizas que tu sistema está mejor controlado. ¿Ok? Profesor, Sí. una pregunta. ¿Este golpe de ariete tiene que ver con la cavitación? Sí, sí, porque la cavitación es el rompimiento. Voy a hablar rápidamente de una bomba hidráulica en el cual viene lo que es la propela. El impulsor hace esto. Entonces, dentro de la carcasa que entra, primero, lo que entra es el flujo aquí al centro. De forma centrífuga, lo que va a hacer es que el líquido se va a almacenar en todo esto. ¿Sí? Y ahí va. Pero como tiene tanta velocidad, entonces se forma una velocidad tangencial y centrífuga, de tal forma que sale disparado. Pero algunas pequeñas, no gotas, sino por la misma velocidad que lleva, las partículas de agua o del líquido que lo está conteniendo, tiene fuerzas de cohesión. Estas fuerzas de cohesión son aquella resistencia que se opone al rompimiento de la tensión superficial. Pero como la fuerza de la misma propela es tan alta que se empiezan a abrir. Y se empiezan a abrir hasta llegar al rompimiento de la misma partícula, pero entre ellas se empiezan ¿a qué? A friccionar. Y la fricción es temperatura. Al tener una alta temperatura y alta velocidad, se empiezan a gasificar y evaporar esas pequeñas partículas y forman gases. Esas gases son la cavitación. Entonces, ahora se forman partículas de aire, pero son gases. Al final de cuentas, son gas, pero del mismo líquido. Entonces, esta es la cavitación. Y ahí va. Y la cavitación es la que puedes tú llegar también a tener aquí. Entonces, por eso se dice que es los golpes de ariete, porque la misma cavitación está provocando esa pared. Y aparte las partículas que van ahí son las que se van incrustando en toda la rugosidad del material hasta provocar pequeñas fisuras, porque al final de cuentas son golpes, pero son golpes que son con unas velocidades sónicas, hipersónicas o hipersónicas, dependiendo de las velocidades que se vayan. Por eso todo sistema debe estar de forma ergonómica para que tengas tú la particularidad de que cuando venga el rozamiento entre las propelas y la carcasa, el flujo pase con demasiada libertad. No sé si contesta tu pregunta. Sí, profe. Sí, era la relación de los dos. Gracias. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar y a ir terminando esta parte, en donde tenemos lo que es la fricción con el cálculo previo de la rugosidad específica y el número de Reynolds. Entonces, ¿me pueden decir cómo se calculó? Primero, ¿qué tenemos que hacer? Pues un despeje primero, sustituir los valores. ¿Cuánto les dio como valor? Aquí, sin la raíz, así como está. ¿Cuánto les da todo esto? Hay varios compañeros que se han estado incorporando, pero sí me gustaría que también opinaran, ¿ok? Porque nomás oigo nomás a unos o dos y hasta ahí. Entonces sí me gustaría que todos también igual participen o saquen más dudas, por favor. Para eso estamos, para apoyarlos. Me da 4.36. Ok. Otra decimal. 8. 8. Entonces, ya despejada, ¿cuánto nos da?
0.052. 0.052. Perfecto. ¿Y cuánto teníamos en la gráfica? ¿Se acuerdan? 0.053, ¿no? Entonces, no estamos tan errados en los cálculos entre uno y lo que es práctico. Entonces, les comentaba, ya en la industria se manejan ese tipo de gráficas porque queremos esto. Es más, ahorita porque ya tenemos Reynold, ya teníamos prácticamente esto. Pero si lo estudiáramos en la empresa, nos vamos a tardar demasiado. Si te están pidiendo, oye, ¿cuántos tiene de fricción para yo ver si cambio la válvula, si cambio la tubería, le doy menor potencia al motor, no sé, tantas modificaciones y te están esperando para que tú apenas estés calculando, ya se perdió y esto, ¿sí? Entonces lo que se necesita es que tú trabajes de inmediato, no que trabajes rápido, pero que des una muy buena respuesta, tratando de omitir un poquito de cálculos, porque sabemos que no estamos tan errados. Si vimos la gráfica, a veces sí nos falló un poquito, pero porque es logarítmica, ¿sí? Pero ya teniendo la parte de la gráfica en las manos, como que ya la trazamos un poquito más. Entonces, ahí les encargo que calculen lo que es interpolación, ¿ok? Y a la interpolación, entonces, ahora sí la curva va exactamente paralela a las que ya están trazadas, ¿ok? ¿Dudas, preguntas o algún comentario? No, profe. No, profe. Ok, bueno. Entonces vamos a ver ahora sí otro tema en donde vamos a visualizar este proceso, pero mediante algo un poco más físico, del cómo el aire va a nacer, cómo se va a comportar dentro de un sistema neumático y qué es lo que va a hacer al final de cuentas. ¿Ok? Entonces voy a hacer un diagrama, le voy a poner sus nombres y lo voy a describir cada una de esas partes. Para eso, más adelante, ya que acabe, voy a poner números para identificarlos. Después de esos números, entonces se van ustedes a poner de acuerdo porque van a hacer la exposición de cada uno de estos temas, ¿sí? Entonces, si hicieron un grupo de WhatsApp o están en un grupo entre ustedes, inclusive si me pueden adicionar, con mucho gusto estaría mejor. ¿Por qué? Porque ya les puedo opinar de algunas cuestiones que ustedes están trabajando de forma individual. ¿Sí hicieron su grupo? ¿Y ya puedo borrar? ¿Compartió su número de teléfono, profesor? Sí, se los di. Sí. Ajá, ajá. Ok. Si no, ahorita se los vuelvo a dar. Ok, ¿ya puedo borrar? Ya. Sí, ok. Entonces vamos a pasar a un tema que se llama diagrama neumático y componentes y conexiones. ¿Ok? A ver, ¿cuál se ve mejor? Es que luego tengo que purgar los pintarrones porque luego no sirven cuando están nuevos. Es muy curioso. ¿Podrías repetir cómo se llama el tema, por favor? Sí, diagrama de sistemas neumáticos y sus componentes. Ahí en la carta descriptiva dice válvulas, elementos neumáticos hasta ahí, pero yo lo englobo con otro sistema en donde está más completo.
Ok. ¿Me pueden decir qué es lo que se ve, cómo se ve o no se ve o no se entiende hasta ahorita ahí? Pues se ve un compresor Así es. con sus cabezas, el motor, el depósito y después la salida, ¿no? Con el manómetro. Así es. Los demás, no sé si han visto este tipo de equipos. Muy burdo, pero es básico. A cada uno le voy a poner nombres. Lo voy a hacer por acá. ¿Ok? Ahorita primero lo describo para allá y luego me regreso para acá de este lado. Compañeros, no sé si lo hayan visto este diagrama. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta? No, profe.
Ok, le estoy poniendo las partes más básicas de un sistema neumático.
¿Sí se aprecia todo el pizarrón? Profe, ¿podría girar la cámara tantito a la derecha, por favor? Es que ahí está excelente, gracias. Ok, ajá. Uno de sus compañeros se ofreció en este buen plan apoyarme para hacer en la pizarra algunas presentaciones en PowerPoint. Pero aquí yo lo veo un poquito complicado, porque la presentación pues es como si yo ya se los hubiera puesto y no me lo explico. Pero hay muchos que somos un poquito flojos y nomás con que verlo ya lo están estudiando. Entonces como que se les queda un poco más grabado el estarlo haciendo, estarlo analizando parte por parte, y yo creo que esa sería una metodología, pues para mí me ha ayudado mucho el hacerlo, porque voy a explicar parte por parte y ustedes también lo están viendo por ese lado. En cambio, si se los hubiera presentado ahorita en la pizarra, esto, como que dicen, pues sí, está bien, ¿no? Pero, ¿qué significa cada una de ellas, no? De hecho, se los voy a explicar, pero la idea es que lo vayan haciendo. ¿Ok? Y cuando estamos en clases presenciales, ¿qué hacen ustedes? Ah, una foto ya. Entonces, tampoco no vale eso, ¿no? Profe, ¿Por qué no me dicen que tengo faltas de ortografía? A ver, profe, sí, sí, dime. ¿me podría decir qué dice abajo de tanque qué? En el Ah, lado izquierdo, tanque. Ajá, es que esa parte no se tanque. alcanza a ver bien. Tanque o depósito. Gracias. No, es que la cámara sí está enfocándola, pero yo no lo podía ver bien. Gracias. Ah, ok, sí, tanque o depósito. Sí, dime. Están comentando varios de mis compañeros que se ve un poco borrosa la cámara. Deja engañarla. Ahí. Sí, ya se ve mejor. Sí, ya se ve mejor. Sí, profe. Sí, ok. Si es que como esta es de presencia, si no ve movimiento, como que se desenfoca. Hasta delicada la condenada. Estos todavía no los dibujen, estos nomás voy a hacer, me voy a adelantar a lo que voy a explicar cada una de ellas para hacerlo un poco más rápido.
Ustedes me dicen cuando empecemos, a explicarlo. Yo creo que ya, profe. ¿Sí? Ok. Nos esperamos tantitito, no es para que sus compañeros lo acaben, para no estar tanto cursándome. Profe, una pregunta. Sí, En la parte de arriba donde está el tanque o depósito, lo que está arriba del tanque o depósito, ¿cómo se llama? Es que no se alcanza a ver tan arriba. hasta arriba se llama compresor de pistones, que es este. Y del lado derecho es motor eléctrico. ¿Rotor eléctrico? Motor eléctrico. Motor eléctrico. Gracias, profe. Ajá. Sí. ¿Sale? ¿Ya está? ¿Podemos empezar? Sí, ya empezamos a explicarlo. Sí, profesor. Sí, profe. Ok, perfecto. Bueno, voy a empezar rápidamente del final para acá y luego voy despacito, ¿sí? La intención de todo esto es generar aire a alta presión, que es un aire comprimido. Tiene que llegar limpio, seco, lubricado. ¿Ok? ¿Para qué? Para que este cilindro de simple efecto, doble efecto, con
un motor eléctrico, un motor neumático, etcétera, etcétera. Este es nuestro resultado de todo esto, ¿sí? O también pistolas de aire, compresores para pintar algo, no sé. Pero la idea es de que este es nuestro resultado de todo el comportamiento de ese aire. De tal forma que lo que va a ser el cilindro, este es un émbolo, el vástago, y el vástago al tener una presión por este lado donde la cámara va a hacer la inyección de esta presión, va a generar aquí una fuerza, ¿sí?, sobre esta área. Y la presión es igual a fuerza sobre área. Entonces, al generar una presión aquí, hay un desplazamiento hasta su final de carrera. Y para que se regrese, por medio de otras válvulas, yo hago que se regrese, ¿sí? Pero el aire se va hacia la superficie. Ahorita no nos importa que ese aire se desperdicie. Sin embargo, algunos sistemas que son de coalescentes, recuperadores de aire para volverlos a limpiar, y estos son por sistemas de carbón activado, intercambiadores de calor, coalescencias, salmuera, etcétera, etcétera. Hay diferentes tipos de sistemas que son recuperadores de aire y lo regresan nuevamente hasta el compresor, ¿sí? Pero ya viene limpio. Quiere decir de que el compresor, a pesar de que está trabajando, todavía por otro lado le llega esa presión, ¿sí? Pero es una presión ya baja, pero con una limpieza, ¿ok? Entonces, podemos decir que es un sistema de lazo cerrado, ¿ok? Pero si no hay retroalimentación, entonces estamos hablando de un sistema de lazo abierto. Bueno, entonces, ¿cómo empieza? La idea es que este compresor, ¿cómo va a trabajar? Internamente tiene un cigüeñal, el cual el cigüeñal tiene sus bielas, ¿sí? Y conectado pistones. Estos pistones son alternos, de tal forma que esta alternancia entre uno y otro hace de que haya la succión y el escape. Entonces, por aquí va a entrar el aire, ¿sí? Y tienes un pequeño filtro o un colector en donde este filtro pues tiene la malla un poco grande con la finalidad de no hacer una resistencia a la absorción, pero sí captar la mayor cantidad de polvos, partículas, las más grandes posibles, sin afectar la resistencia. ¿Qué hay adentro del pistón? Entonces, este es el cigüeñal y tiene dos excéntricos, de tal forma de que la biela lo que está haciendo que cuando este está girando, haga ese movimiento y regrese, ¿sí? Entonces es un movimiento alternativo, de tal forma que su movimiento de este pistón es subir y bajar. ¿Y qué está haciendo internamente? El aire, como está entrando por estas pequeñas válvulas, que son unas válvulas check, vamos a explicar más adelante el tipo de válvulas, los cierra prácticamente cuando venga el impulso. Hay unos pequeños resortitos aquí y eso lo hacen con la finalidad de que estas pequeñas válvulas siempre estén cerradas o normalmente abiertas, dependiendo de las condiciones. Cuando el pistón sube y está la cámara, ¿qué le hace a la cámara? La comprime. Y tanto la comprime que ya no aguanta las válvulas esa resistencia por el resorte y las expulsa. Entonces, este volumen que está contenido por presión se lo libera y lo manda a la otra cámara, ¿sí? ¿Y qué hace el otro pistoncito? Pues lo vuelve a recomprimir, ¿ok? Entonces lo que está haciendo, pregunta, me equivoqué en los diámetros porque son circulares, en los diámetros de entrada y salida. No, porque el de entrada siempre es mayor, profesor. Porque queremos absorber volumen y más adelante queremos que ese volumen se comprima y lo concentre en un área más pequeña. Y vamos aumentando, ¿quién? Presión, ¿sí? Entonces, al aumentar mayor presión, entonces esta
línea que va a llenar aquí, lo vuelve a recomprimir y ya está más saturado de este lado. Hasta que el pistón vuelve a subir, entonces ya no aguantan sus válvulas y lo libera. ¿Ok? Y lo libera por esta tubería. Hasta que va llenando al tanque. Pregunta, ¿estas rayitas para qué son? ¿Sí me pueden decir para qué son? O nomás se me ocurrió nomás así. No es un trenecito, no es una vía, no nada de eso. Es una tubería y tiene arillos, así como estos, así. Anillos. A todo alrededor. Desde que nace y este. Este es un pequeño bypass para poder mandar de una presión a otra. Entonces es una presión baja y una presión alta. ¿Sí? Hay otros pistones, otros compresores que son hasta de 8. ¿Sí? Pero estos son ahorita 2. Pero díganme, estas rayitas para qué me servirán, o esos anillitos. ¿Qué pasa con el tema que vimos al final? ¿Qué es? Fricción. Fricción. Y la fricción es temperatura. Si aumentas tanto la fricción, ¿a quién afecta de las variables? A la densidad y a la viscosidad. En este caso es aire, no nos afecta, entre comillas, tanto, pero sí la temperatura. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Que Actúa como un condensador para disipar condensador, el calor. principalmente para disipar. Entonces, son disipadores. Si te das cuenta, el pistón por fuera tiene rayitas. El compresor tiene venas. El motor eléctrico tiene ranuras. ¿Sí? De aquí en adelante ya no tiene, si te das cuenta. Pero toda esta zona es temperatura. ¿Por qué? Imagínate, así a 1800 RPM y todavía absorbiendo aquí, hay mucho esfuerzo del compresor al estar succionando, expulsando. Succión y succión, absorción y expulsión. Todo eso, un ciclo en segundos es muy alta velocidad. Por lo tanto, hay mucha fricción. Internamente hay aceite. Este aceite también me sirve para disipar, pero por otro lado para lubricar. ¿Qué está lubricando? El chacualeo que está haciendo el cigüeñal. Entonces, ¿cómo se va a lubricar arriba? Por medio de ese chacualeo que está haciendo constantemente ese aceite, va y llena la cámara interior. ¿Ok? Bueno, esas pequeñas partículas que ya están entre el cilindro y el pistón hace que haya lubricación. Pero la pregunta es, ¿estas pequeñas partículas se meterá a la cámara? ¿A la cámara de combustión, de compresión? Pues yo creo que sí, ¿no, profe? No se debe meter. Y para eso, estas rayitas que estoy poniendo se llaman anillos de compresión y anillos de lubricación. Ok, sí. ¿Sí? Entonces, esas pequeñas partículas que están lubricando alrededor de toda la pared junto con esos anillos, por eso se dicen anillos rozantes, porque están deslizándose sobre la pared, lubrican, pero también deslizan. Eso entonces te permite un deslizamiento suave porque están rectificados toda esta parte. ¿Alguien me va a opinar? Ok. Entonces, la idea es de que ya con esto lubricamos por un lado, pero también el aceite nos ayuda para hacer este salpiqueo y entonces se enfría por dentro. Otra pregunta, ¿por qué no le puse rayitas y por qué les puse a los círculos así y no así, para sostener a la polea?
¿Cuál es la diferencia entre las dos? De hecho, no se alcanzan a ver la diferencia en el dibujo, ¿eh? O sea, ¿No? en el dibujo del compresor no se alcanza a ver la diferencia de las rayitas. Ah, ok. Por la imagen, vaya. Ah, ok, ya. Bueno, el primero lo dibujé así, ¿ok? Como árabe, ¿sí? En cambio, no es recta. Si fuera recta, entonces vamos a hablar de enfriamiento, porque estamos ahorita por la parte de temperatura. Este compresor, al tener altas velocidades, se va a generar alta temperatura. Ahora, ¿de qué forma, si él no puede enfriarse por sí solo? Le tenemos que ayudar. Con Entonces, un esa ventilador. ayuda, sí, un ventilador externo, pero en vez de poner un ventilador a la polea, tú le pones esta forma, para que estos a la vez estén torcidos. En vez de estar así, están así, como ventilador. En vez de estar así, planos, están así. Y todavía curvos. Entonces, el ángulo de ataque, como la del avión, el ala, lo que está haciendo es que lo está jalando el aire y lo está aventando hacia atrás de él. Entonces, el aire que está por aquí atrás, lo jala y lo pasa a través de las pequeñas venas que tiene el compresor. Entonces, estas rayitas que tiene el compresor a los lados, hace de que el aire pase de lado a lado. Entonces, con eso ayudas nuevamente al compresor a que se enfríe. ¿Dudas, preguntas? No, profe. ¿Sí? Hay otros sistemas que te ayudan también al enfriamiento, que se llaman intercambiadores de calor, en donde ya hay venas que están atravesadas como un motor de los carros. Ves que está la cabeza y pasan algunas venas para llevar el agua. Aquí pasa algo similar. Entonces el compresor también tiene venas en las cuales el flujo puede ser salmuera, puede ser glicol, nitrógeno, cualquier tipo de medio que nos ayude a bajar esa temperatura. ¿Ok? Y con eso ya avanzamos la parte de temperatura. Bueno. Y entonces todas estas me sirven para disipar la temperatura. El aire, díganme qué componentes tiene. En su mayoría nitrógeno. Gases, polvos, humedad, ¿qué más? Y mecas. Y una serie de cosas, ¿sí? Hasta heces, todo viene el aire. El ambiente ya lo tenemos tan contaminado que no es capaz de absorber este colector que está aquí, sino todo esto se lo traga. Y aquí va, y se va almacenando. ¿Sí? Pero junto con la presión. ¿Ok? Pregunta, ¿por qué el tanque no puede ser de esta forma, cuadrado, o cubo, o esférico? Vamos a verlo por resistencia de materiales. Porque los esfuerzos por la presión aguanta más cuando es ¿cómo le llaman Ajá, Radial. cuando es cuadrado se concentran mucho en las esquinas la presión. Así es, y son sumamente peligrosas y puede llegar hasta explotar, ¿sí? Porque, ¿qué dice uno de los principios de Pascal? Que la presión en el seno de un líquido, de un material, es del centro radialmente hacia afuera, ¿sí? Y en todas direcciones. Entonces, si tenemos la presión en estos sentidos, pues todavía esas tapas se llaman tapas toroidales, nos ayudan a disipar esos esfuerzos mecánicos de esta presión que está ejerciendo. Por eso el tanque debe ser de esta forma. Y ya si te quieres lucir, pues aviéntate una esférica, ¿no? Y entonces con eso evitas. Por eso no sé si han visto algunos tanques voy a decir la marca, Pemex, los tanques de gas son esféricos.
¿Por qué? Porque son de tanta presión que las presiones son del centro hacia ambos lados. ¿Sí? Y el sistema está en reposo. Si fuera en movimiento, entonces ya aplican ahí Bernoulli y todos sus componentes. ¿Ok? ¿Dudas ahí? Por eso los tanques son de esa forma. No es de gratis que estén los tanques así. Inclusive hasta los de gas de forma doméstica son así. Bueno, la presión, cuando ya llega a cierto nivel de presión y por alguna razón esta es su salida, entonces, ¿cómo hacemos de que el motor se apague? Es por medio del presostato. Así es. ¿Cómo funciona el presostato? El presostato es un transductor. ¿Se acuerdan que habíamos visto la diferencia de un presostato con un sensor? El sensor te da la misma variable, pero no te controla. Y sigue siendo casi la misma variable, ya sea digital o analógica. Pero un presostato te cambia la variable de una variable a otra. Entonces, aquí tenemos una presión. ¿Sí se alcanza a ver aquí de este lado? Sí, Sí, profe. profe. Sí, ok. La presión llega por aquí y llena de forma capilar una membrana. Esta membrana se va a llenar y se va a deformar, ¿sí? Entonces, esta membrana empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Entonces, de forma natural, hace que haya el contacto entre dos contactos o dos platinos. Y es como manda la señal eléctrica. ¿Ok? ¿Y a dónde la manda? Directamente al motor. Como diciendo, ¿sabes qué? Párate. Entonces el motor nunca se va a enterar qué presión hay. Simplemente él obedece a una señal eléctrica. ¿Ok? Y cuando ya se para, eso significa que la presión ya llegó. La pregunta es, ¿cómo controlamos ahora al presostato? ¿Cómo lo calibramos? Yo he visto que traen un resorte y por medio de un tornillo se hace que se comprima o descomprima ese resorte. Así es. Entonces, de forma mecánica, tú por aquí de este lado, tú tienes un control que lo vas oprimiendo y sabes a qué presión puede ir. Pero no lo vemos. No vemos la indicación de la presión. Para eso, ¿quién nos va a ayudar? Para visualizar la presión. El manómetro, ¿no? El manómetro. Entonces, tú lo vas girando y te tienes que fijar el manómetro cómo va moviéndose. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? Entonces, este cuadrito se llama manifold, en donde entra la presión, se distribuye tanto al manómetro como al presostato. ¿Ok? Y después ya, ahora sí, lo liberamos. Pero si no tuviéramos control de esta parte, ¿qué va a suceder con la presión? El motor va a seguir trabajando, ¿eh? Y entonces, ¿cómo hacemos de que se pare? Va a aumentar la presión. ¿Y qué va a suceder cuando llegue más allá de esta presión que no la teníamos? ¿Qué creen que suceda? Dejen hacerme a un lado, ¿no? Más vale. Hasta en el dibujo hasta le tengo miedo. ¿Qué creen que pase? Reventar. ¿Sí? Entonces, antes de que llegue a reventar el tanque, entonces, para eso me sirve que ya casi lo estoy borrando. Válvula de escape o liberadora de presión. Pregunta, ¿por qué creen que está aquí abajo y no allá arriba? Porque muchas veces se pueden acumular líquidos y con eso pueden drenar todos esos líquidos para que no le meta ruido a las siguientes líneas de aire. Pero Sí. también es por seguridad, ¿no, profesor? ¿También es por quién? Por seguridad, o sea, al estar abajo no a un operador o a una persona no le
afecta. Así es, porque sale como bala, ¿sí? Entonces, el piso o la estructura donde esté colocado, así como dice su compañero, está bien, porque el flujo sale hacia abajo, y aunque tú estés parado, pues no hay tanto problema, porque todas las partículas, todos los gases que se acumularon, tienden a irse, a decantarse a la parte inferior, pero es una presión que se está liberando, pero con muy alta presión, es muy, muy peligrosa esa parte. Y por otro lado, ahora es una válvula de seguridad, también le llaman. ¿Ok? Eso significa que cuando la presión ya alcanzó su máxima capacidad sin tener control, entonces esta válvula se abre, totalmente se abre al 100%. Y si hay un tornillo, un resorte, también se rompe, ¡paz!, lo libera. La idea es que no alcance la cantidad inesperada, ¿ok? Entonces, por eso que sale chorrote de producto, de mugre que está ahí y la presión. Dices, bueno, pero ¿por qué abajo? Mejor que salga hacia arriba. No, hacia arriba no, porque ¿qué creen que pase? Esta sale disparada, como bala. Y si aquí hay un cristiano o de alguien ahí haciendo cosas, pues se llamaba la persona, ¿sí? Es sumamente peligroso. Por eso es que está hacia abajo. Es mejor que rompa el concreto, que rompa lo que sea, pero que no moleste a la parte de seguridad. ¿Preguntas? Jóvenes, ¿dudas hasta ahí? Profe. Yo sí, profe. Sí, ¿en qué parte? Usted dice que la de escape se activa por medio de la presión, pero la presión, la válvula se activa automáticamente, Sí. o por medio, o ya lo hace un cristiano, no sé, la persona operando. No, las válvulas de seguridad ya están calibradas para que éstas se abran. Y tú mismo me vas a dar la razón. La mayoría de todos nosotros tenemos boiler, ¿sí? Y hay una pequeña valvulita, ¿ok? Esa valvulita ya está calibrada, no sé si es a 17 PSI, no recuerdo muy bien, pero cuando el boiler empieza a aumentar, es un tanque al final de cuentas, ¿sí? Según la ley de Gay-Lussac, te dice que la presión va a aumentar y directamente proporcional al volumen y a la temperatura. Entonces, como está un tanque presurizándose constantemente, ya la tubería ya no aguanta a sostener esa presión. Entonces, ¿qué haces? La válvula dispara. Es por eso que los chorrotes los avienta. Pero es un resorte que está interno y está calibrado. Entonces, ya cuando la presión ejerce tanta la presión así, que el resorte ya no aguanta y libera la presión, ¿sí? Aquí pasa algo similar. Si ya no aguanta tanta la presión y no está controlado, que se libere. Pero lo hace de forma automática, ¿ok? Hay otros controles en donde vamos a verlos más adelante, que están directamente en los tanques y son válvulas de seguridad de pozo. Eso significa que están con unos vástagos internos para saber en qué presión se está manejando. Eso los vamos a ver más adelante. ¿Sí contesta la pregunta? ¿Sí? Ok. Entonces vamos a continuar. Yo sé que es un poquito tedioso, pero es la parte fundamental para poder entender el movimiento, que ya más adelante vamos a hacer inclusive ya ejercicios, prácticas de movimiento. ¿Ok? Pero ahorita todo esto es la generación de la presión o de un aire acondicionado. Una válvula. Sí, te oigo. Disculpe. El presostato o interruptor de presión, ¿cómo sabe a qué presión lo va a actuar? ¿Con qué elemento sabríamos cómo calibrarlo? Ok. Aquí tu trabajo tiene que ser 5 P6. ¿Ok? Pregunta, ¿cuánto crees que tenga que tener aquí en el tanque para que llegue allá a 5 P6? Mayor a 5 P6. Calcula de que según Bernoulli, según la fricción, etcétera, etcétera, desde este punto hasta allá tienes una gran longitud, tienes componentes, ¿sí?
tienes un ángulo que ahorita vemos para qué sirve. Tienes componentes que forman la resistencia a esta presión. Y todavía, hasta que llegue aquí, tiene que llegar con 5P6. La pregunta es, ¿qué presión entonces le pongo a nuestro tanque para que suministre? Una mayor a 5P6. ¿No te alcancé a oír? Mayor a 5P6. Menos 7. Eso Ok, es profe. demasiado, ¿no? Porque vas a tener... Me pregunto porque yo sé cómo hacerlo mediante equipo patrón, pero ahorita en este tipo de ejemplos, así como cálculos o si fuera realmente una aplicación real, si yo no tengo este equipo, ¿cómo podría ajustarlo? Bien, yo me puedo guiar con los manómetros, pero hay que hacer el arreglo especialmente para conectar ese protostato. Entonces, se calibra, pues ahora sí que la presión en la que cierra el contacto y el que abre. Pero luego estos protostatos tienen una diferencia muy pequeña o grande. Entonces, con un manómetro con un rango un poco amplio, luego no es posible visualizarlo. En mi caso, yo lo que utilizo es un calibrador de procesos y un equipo patrón que es una balanza de presión, pero se hacen arreglos especiales. En este caso, mediante cálculo, pues un aproximado, ¿cómo sería? Sí, tu necesidad principal es que cumplas con los 5P6. Entonces, para nuestro caso, tenemos que ver que cada componente, ya hay tablas, según los proveedores, te dicen cuáles son las caídas de presión para cada uno de estos componentes. Por alguna razón, en la industria no te vas a casar únicamente con un proveedor. Entonces, para eso vas a tener Bimba, Parker, Festo, Allen Breiler, Mitsubishi y así diferentes tipos de proveedores que te van a dar diferentes tipos de componentes, ¿sí? Y entonces cada uno de ellos te va a decir, mira, para mi equipo que es un acumulador, tengo una resistencia de tanto. Entonces tú vas calculando, si la resistencia de la presión es tanto, entonces tengo una caída de tanto, ya, le voy sumando o le voy restando inclusive, ¿no? Para los cilindros, perdón, para los filtros, para los lubricadores, etcétera. Cada uno tiene su resistencia, entonces vas tomando en cuenta todas esas caídas de presión y es por eso que tú puedes ya ir prácticamente determinando a qué presión lo vas a hacer. Por otro lado, me voy a adelantar. Este es un filtro de aire, pero aquí tiene una pequeña cabecita en donde este es un regulador de presión y aparte tiene un manómetro que ahorita lo explico, ¿sí? Entonces, hasta ahí llega tu presión a prácticamente como ya de 6, P6. Ya hubo una caída de presión y a partir de ahí tú lo vas a regular. Entonces, si se dan cuenta, todos estos elementos no los puse hasta acá. Sí puse uno, pero únicamente para limpiar la cantidad de partículas que hay de este lado. Ya está borrando. La cantidad de partículas, pero grandes. Pero aún así también forma resistencia. Entonces, si vas sumando cada una de ellas, pues lógicamente que ya vas a llegar a tu récord que tú necesitas mantener. ¿Sí? Okay. Bueno, yo lo entiendo así como si fuera de un inicio el diseño, pero conforme pasa el tiempo, el termostato se puede ir descalibrando. Entonces, cuando se descalibra, me empieza a meter ruido, por ejemplo, en el compresor que saca o mete, o de plano ya no puede entrar, y hay que hacer el análisis de qué es lo que puede estar pasando. Pero si es el termostato, entonces entiendo toda la pérdida de presión, pero que yo tenga entendido, los termostatos pues no tienen como que una indicación local para poder ver más o menos qué presión estás calibrando, porque tan solo con un pequeño movimiento ya estás moviendo bastante presión. Bueno, ahorita el ejemplo es P6, pero normativamente son kilogramos por centímetro cuadrado o bares. Sí. Son 7 exactamente, pero realmente lo que
lo que llega al elemento final del trabajo, incluso a la reguladora, pues sí, es como usted indica, unos 5 o 6. Entonces, en una falla real, pues para calibrarlo, no habría otro método para solucionarlo. Sí, de hecho, normalmente los de mantenimiento tienen la capacidad de destaparlo y hacer la limpieza de todos los componentes eléctricos que se tienen, cambiar los platinos o ya en un momento dado, cuando ya mantenimiento ya no tiene esa capacidad de calibrar, entonces lo mandan a los centros calibradores. En este caso, Mecatron, el CENAM, que es un Centro Nacional de Metrología, se encuentra en los CUES en Querétaro. Entonces, tú lo llevas a este laboratorio y ellos tienen la certificación para hacer las calibraciones, ya que tienen los patrones para poder hacer esas calibraciones. Entonces, todo lo desarman, hacen el arreglo, la calibración de cada componente que lo compone y ahora sí, lo vuelven a armar. Y calibran con otro presustato patrón. Ya sobre eso, entonces ya sabes que tu sistema ya está bien calibrado para uso ya de tu sistema. Esa sería una de las soluciones que te podría dar, ¿no? Porque si no, de lo contrario, entonces pues, ya sería el cambio. Ya sería el cambio. Pero para el cambio, pues también no sabemos cómo está el calibrado. Entonces, por seguridad, entonces serían 2 compresores en un sistema, ¿no? Por si uno se tiene que ir, pues para no tener fuera del sistema, pues mantener otro compresor en servicio que contenga las mismas características y que a lo mejor, pues, porque no se ha estado usando, pues está garantizado que va a funcionar en lo que está el otro. Sí. Sí, de hecho, en la industria se manejan compresores o sistemas híbridos o esclavos, en los cuales están trabajando mientras que el maestro se queda en stand-by, mientras que los demás están trabajando y luego se van alternando. Esto es con la finalidad de que la temperatura no aumente de presión, perdón, de temperatura, y máxime que sus vidas útiles van aumentando. Porque si tú tienes un solo compresor, lógicamente que tu vida útil va a ir disminuyendo, ya que no tiene algún sustituto y lo tienes que trabajar durante las 6, 7, hasta las 8 horas continuas, ¿no? Entonces, esa sería otra de las soluciones, ¿no? Pero todo radica de esto. Si tuviéramos el presupuesto, pues ok, un compresor que alimente, mientras que el otro descansa un tiempo y así los vas alternando. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces la presión llega por este lado. Aquí lo que vamos a hacer va a ser el filtrado de humedad. Algunos pequeños polvos que todavía se van a llegar a pasar. Cada vez los polvos van a ser más pequeños, pero más finos, pero más peligrosos. ¿Por qué? Porque van a penetrar casi hasta el final. Entonces, ¿qué es un acumulador? La palabra lo está diciendo. Está acumulando la cantidad de presión, pero también la está liberando. Eso significa que cuando tenemos una presión determinada, queremos que también igual esta terminación, estas dos presiones sean iguales. Pero ¿cómo mantenemos esa presión si hay caídas de presión? Bueno, entonces para esto, internamente hay una pequeña vejiga, ¿sí? Con un gas inerte, nitrógeno, xenón, etcétera, etcétera, controlado por unas pequeñas válvulas. Y esta pequeña vejiga, pulmón, riñón, tiene diferentes nombres, les ponen. Va a trabajar con la presión inversamente a la que venga. Eso significa que si viene una presión baja, entonces este riñón se infla y aumentas la presión. Viceversa, si hay alta presión, baja su volumen y entonces baja la presión y se mantiene. Es por eso que se tienen los manómetros para que estos siempre estén moviéndose dependiendo de las presiones que se están emanando, ¿ok? Y por dentro la vejiga está así, constantemente, ¿sí? Eso es debido a que con suerte, por alguna razón, el motor no está recibiendo una corriente constante.
Para eso necesitamos los variadores de velocidad o los supresores de picos para que la corriente eléctrica llegue un poco más constante. Y con eso evitamos que haya esto. ¿Ok? Bueno. Pregunta, ¿por qué puse la tubería desnivel, la entrada y la salida arriba? ¿Por qué no la puse a la misma dirección? Bueno, esto es ¿Tendrá debido. que ver- Sí. Perdón, ¿tendrá que ver con la decantación? Con la... Sí, si se llega a condensar algo del aire, de agua, por la gravedad se caería, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, para eso vamos a forzar ahora. Este tiene varios principios, ¿sí? Entonces, por dentro tienen algunos flappers que nos van a ayudar a evitar que esas pequeñas partículas, como aquí va a salir a alta velocidad también, entonces que choquen primero sobre estas. Se va a provocar turbulencia, se va a provocar golpes de ariete y cavitación. Pero a mí ahí no me importa, porque para eso fue capacitado el tanque. Por eso tiene una columna muy alta para ir disipando toda esa energía cinética que llega el aire, porque son velocidades sónicas o hipersónicas. Entonces las pequeñas partículas que llegan ahí se van decantando, como dice su compañero, ¿ok? Y también el porcentaje de humedad también va a bajar. Entonces, para eso me sirve también el tanque. Y por otro lado, conservar una presión. En mantenimiento preventivo, correctivo o hasta predictivo, entonces tenemos que darle un mantenimiento al tanque. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, este es una tapa, no es una mirilla, es una tapa. Le quitas los tornillos y limpias por dentro. ¿Sí? Y pregunta, ¿cómo destapamos por arriba para cambiar el riñón? Porque en alguna situación se puede llegar a picar, porque siempre está en constante movimiento. Es un hule, es un poliestireno muy específico para aguantar esas presiones, porque ya que tiene nitrógeno por un lado y por otro lado llega alta presión. Entonces, siempre está en constante movimiento. Entonces, esos movimientos cíclicos probablemente puede llegar a picarse por alguna razón. Entonces, también hay que darle cierto mantenimiento. Bueno, entonces, continuamos. Entonces, dice que la presión, si estuviéramos directamente a la misma distancia, entonces el flujo pasa de lado a lado y nunca se entera de que se debe decantar esas pequeñas partículas. Por eso es la razón de la diferencia de alturas. Todavía va con cierto porcentaje de humedad, pequeños polvos, ¿qué más? Bueno, esas dos principalmente. Bueno, la pregunta es, ¿por qué creen que tiene esta longitud y pero con un ángulo? Ya que están por arriba del techo y que esos tirantes te sirven para que siempre esté moviéndose un poco las tuberías, ya que por lo menos la misma fricción provoca vibración. ¿Okay? Para eso tengo los tirantes, no son rígidos, son tirantes. Inclusive hay algunos que inclusive hasta le ponen algunos resortitos para amortiguar esas vibraciones y no pase a la estructura. Pero por otro lado, tenemos una diagonal. ¿Pero por qué? ¿Para qué me sirve eso? Este me sirve, como lo dijo hace ratito su compañero, por la humedad. Hay una condensación. Cuando tienes una tubería muy larga, entonces hay condensación. Y para evitar esa condensación, se dice que tiene que tener 10 grados por la longitud que tenga. ¿Sí? Entonces, si tienes 10, 15, 20 metros de longitud, tienes un porcentaje de unos 3 o 4 grados de inclinación. ¿Para qué? Para que se vaya decantando la humedad. ¿Y cómo la sacas? Por medio de un grifo, ¿sí? Y que se vaya a drenar. Y aprovechas que por este lado también haces otras conexiones para que se vaya a un proceso X, ¿sí? En donde este proceso no le importa cómo venga ese aire.
tú lo que quieres, con suerte lo quieres para limpiar un piso, para empujar un material que no le importa que venga con cierta humedad y cierta cantidad de polvos. ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda, comentario? Profe, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí. El acumulador hidroneumático, al trabajar con una membrana, ¿sería ¿De qué depende algo? el diámetro de la tubería que va desde el compresor hasta, por ejemplo, después de ese acumulador? Tengo entendido ya que en las reguladoras ya a lo mejor se reduce ese diámetro. Perdón, no te estoy entendiendo. Es que se cruzaron dos conversaciones. Es que le estaba preguntando primero, nada más es rápido. El acumulador hidroneumático, al estar trabajando con una membrana, ¿sería algo así como lo que hacen las bombas de desplazamiento positivo para mantener una presión a partir de ahí ya constante? Sí, porque si no, de lo contrario, entonces tú no tienes el control de ese desplazamiento. Pero así también funciona por membrana. Y la membrana en ocasiones es por medio de una campana. Y esta, su entrada como su salida. Entonces se llena y esta se deforma. Entonces aprovechas ese movimiento para ponerle aquí un vástago. ¿Sí? Pero también igual funciona como membrana. Ok, muchas gracias. Sí, alguien me estaba comentando, pero se cruzaron las preguntas. Sí, profe. ¿De qué depende el diámetro de la tubería desde el compresor hasta, por ejemplo, la salida del acumulador? Tengo entendido que ya cuando llegan a las reguladoras de aire, a lo mejor esa ya es pues un diámetro menor. Así. Ok, ¿te has fijado, o no sé si se han fijado, los aires acondicionados de alguna tienda comercial? ¿Sí? Que su salida son grandes y se van reduciendo, van haciendo esto. ¿Por qué creen que es eso? Para conservar la presión. Entonces, tú vas bajando los diámetros y vas conservando esa presión, ya que entre más largo hay más caídas de presión. Si se dan cuenta, bueno, lo hice muy, muy esquemático. El diámetro que yo tenía aquí no es el mismo, ¿sí? Lástima que ahorita no puedo hacerlo más pequeño, ¿no? Pero se va reduciendo, vean, hasta llegar a mangueritas. Es por ese motivo de conservar la presión hasta de aquel lado. ¿Y cómo la conservo? Reduce los diámetros, ¿sí? Aumentas velocidad, pero aumentas y garantizas presión, que esa es una de las condiciones, ¿sí? ¿Dudas? ¿No? Ok, entonces se drena y aquí también puede ir al proceso. Bueno, de aquí en adelante ya es lo que vamos a trabajar de aquí hasta que acabe el cuatrimestre, ¿sí? De aquí para allá. Entonces va a ser nuestro coco de aquí para allá. ¿Okay? Bueno, ya tenemos un proceso del aire ya con cierta cantidad de humedad, ciertas partículas, pero que aún así me afectan a nuestro sistema, ¿sí? Voy a girar más esto. Entonces me va a afectar a mi proceso. Entonces para eso primero lo dreno y luego sobre eso, ahora sí, ya lo libero. Aquí pudiéramos tener algunas válvulas, ¿sí? De paso, unos bypass, inclusive, no sé, unos arreglos para hacerle mantenimiento a algunos elementos o inclusive hasta acá, por medio de válvulas, ¿sí? Esos bypass me sirven para darle mantenimiento a un sistema. Bueno, el primero te dice que es un filtro de aire. Internamente son unos cartuchos de los cuales son con unos cartones muy específicos, pero que tienen una pequeña malla en donde estos son calibrados por micrones. Sabemos que el aire, ya lo borré, el aire se compone de gases, de partículas, entre otros casos. Entonces la idea es que estas partículas grandes se vayan atrapando en esa malla, ¿sí?
Entonces entran de forma centrífuga, se revolotean y luego por el centro y se libera. ¿Cómo controlamos la presión ahora? Aquí, en la parte de la cabecita, hay una pequeña válvula que esa la subimos y podemos regular la presión. Y al frente tenemos un manómetro. Es como lo que estábamos viendo aquí con el presostato, que yo lo voy girando y voy viendo la presión a la cual voy a empezar a trabajar mi sistema. Si se dan cuenta, de aquí para acá viene una pureza del fluido y de aquí para atrás una no garantiza todavía esas partículas. ¿Por qué? Porque tenemos filtros muy grandes, las mallas son más abiertas, pero aquí son micrones. Eso quiere decir que ni un cabello de una persona tiene que pasar, ¿sí? Por eso son en micras. Después, ese aire va a pasar a otra zona en donde va a ser filtrado la humedad. Entonces las partículas de humedad también son atrapadas. ¿Qué pasa cuando se empiece a saturar esto? Entonces, empieza a llenarse su tanque. Aquí también puede llegar a saturarse. Entonces, internamente, ¿se acuerdan que hace ratito me dijo su compañero que si las válvulas fueran manuales? Aquí sí. Hay algunas valvulitas que se encuentran aquí abajo y son liberadoras de presión, de humedad o de líquidos. Entonces, el olor del aire con la humedad es un aroma muy característico, ¿sí? Y si huele así, es que quiere decir que está bien el sistema. Si empieza a oler de diferente forma, quiere decir de que ahora ya el compresor ya está pasando aceite. Y este aceite pasa a todo alrededor. Entonces, es un aroma totalmente diferente. Con eso nos damos cuenta que ya nuestro sistema está fallando. Ya para que llegue hasta acá el aceite es que ya es muy peligroso lo que está haciendo el compresor, que le falta mucho mantenimiento. Y entonces aquí las valvulitas son unas pequeñas chichitas que tú las aprietas y es por eso que sale toda la suciedad de la misma. Bueno, entonces con esto quitamos un porcentaje de humedad. Si no llegamos al 100%, pero sí a un porcentaje alto, ya que requiere que toda la limpieza sea así. Bueno, ¿qué va a pasar ahora con el aire seco? Pues este aire seco va a ayudar a que funcione bien nuestro sistema. No se necesita lubricar. Así es, pero ¿por qué lo lubricamos? Ahora le vamos a meter otra vez aceite, sí, pero un aceite con una pulverización igual en micras. Eso significa que este lubricador está llenando de pequeñas partículas de aceite. ¿Y cómo lo visualizamos? ¿Se acuerdan de esto? ¿Qué es? Mal hecho, pero es un tubo de ¿qué? Empieza con V. Acuérdense de la pistola cuando les dije del ejemplo. De ¿Cómo se vacío. pulverizaba? De vacío. De vacío, sí genera un vacío, pero eso es una válvula. Y esa válvula es un tubo de Venturi. Entonces, el tubo de Venturi, lo que es... ¿Perdón? No, nada. Ok. El tubo de Venturi va a pasar el aire a tal velocidad que hace un pequeño vacío, aprovechan ese vacío para meterle el tubo. Entonces, el líquido, el aceite que se encuentra aquí, es absorbido por este tubito capilar, entra a su garganta y por eso se pulveriza. ¿Ok? Entonces, este aceite, ya con aire, va a lubricar a los pequeños émbolos que se encuentran dentro de cada válvula. ¿Sí? Y todavía lubrica las partes del émbolo y del vástago. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, duda, comentario? Ok, bueno, entonces, ahora vamos a ver la parte de control de este elemento. Este elemento, que es un final de trabajo, hace de que el cilindro salga o entre. Entonces, para esto tengo un conjunto de válvulas. Esto va a ser nuestro dolor de cabeza después, ¿no?
Entonces, la primera válvula es una válvula reguladora de presión. Ya tenemos presión aquí regulada. Todavía la vas a regular más. ¿Ok? Ya regulada, entonces viene a otro tipo de válvula que nos va a hacer el trabajo, ¿sí? O el control para que éste salga o entre. Y estas dos válvulas me van a indicar la velocidad con que va en tiempo y de regreso. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un cilindro de doble efecto, tenemos otro de simple efecto, retorno por resorte o motores neumáticos. Y hasta ahí acaba el sistema neumático. ¿Preguntas, dudas? Jóvenes, preguntas, dudas. Ya con esto ya acabamos. ¿Dudas, preguntas? Profe, ¿algún esquema así va a venir en el examen? No le tengas miedo, no pasa nada. No, No, no es miedo, profe, pues nada más pregunto. Cultura no, general. no. El miedo empieza a partir de aquí. ¿Sí? Esto es la preparación del aire. Porque vamos a lo que nosotros vamos como mecatrónicos, como mecánicos, como industriales, empieza de aquí para allá. ¿Sí? De aquí para acá fue la preparación del aire. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ese aire? Ahora sí, los diagramas. Y eso sí viene en el examen. Hacer diagramas, diagramas de efecto de espacio-fase, de secuencia, y el diagrama neumático y el diagrama electroneumático. ¿Ok? Entonces, pero sí tenemos que analizar cada una de ellas. ¿Ok? Entonces, ahorita los números que estoy poniendo son las exposiciones para cada uno de estos elementos. ¿Ok? Entonces, váyanse poniendo de acuerdo entre ustedes qué cantidad de compañeros van a hacer para que se distribuyan el trabajo. ¿Ok? Por eso es importante que se pongan bien de acuerdo. Al menos son de 3 a 4, yo creo, compañeros. Profe, ya terminó la clase. Sí, ya terminó, ya. Son 10. De hecho, le voy a sacar una copia y se los mando, ¿sí? Pero sáquenle ahorita una impresión así de rapidito, antes que se vayan. ¿Ahí se ve todo? ¿Sí ahí se ve? Sí. Ok, ¿no lo muevo? ¿Ahí se ve? Sí, Ok, se ve, profe. entonces pónganse de acuerdo para que empezamos la siguiente clase, que es el sábado. Empezamos con el 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Son los que van a exponer esos temas. ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? Una aplicación industrial. ¿Más dudas? Ok, entonces ¿van a ser de 5 o 4 los equipos, profe? ¿O de cuántos? Sí. Ahorita del 1 al 4 van a pasar. Sí, a exponer. ¿Sí? Ok, ¿y por equipo cuántos integrantes? Es lo que quiero saber, porque tengo aquí en lista. Ay, Había dicho que más o menos 10. sí, bueno, son 10 equipos, pero prácticamente estamos hablando, es que no vi cuántos tenemos, cuántos integrantes. Son como 30 y tantos. Ahorita somos Prácticamente 36. 36, ahí están. Bueno, incluyéndolo usted, 35. A mí no, yo ya estudié, les toca a ustedes. Entonces, ¿de a cuánto nos toca? ¿De a 6?
aproximadamente. Sí, algunos van a estar más o menos, ¿no? Pero aproximadamente de En 5 a 6 promedio. en promedio, ¿ok? Sale, profe. Entonces pónganse ustedes de acuerdo y ya empezamos a estudiar esta parte, ¿ok? Sale, profe, gracias. No, al contrario, cuídense mucho y pues ahí están para servirles un ratito en la parte neumática. Muchas, profe. Hasta luego. Sale. Buenas noches. Cuídense. Gracias, Nos profesor. vemos. Hasta luego. Bye, que les Hasta vaya luego, muy profe. bien. Gracias. Cuídense, profe. Cuídense. Gracias, hasta luego. Bye, bye. Bye, bye. Nos vemos, profe. Chicas, hasta luego.